Estoy con el doctor Felipe Robledo. Él es un abogado constitucionalista del Departamento del Quindío y miembro de la Academia de Historia del Quindío. Coayudó en la demanda que hizo el doctor Felipe Rincón en la Corte Constitucional para que el gobierno pidiera el restablecimiento, la repatriación del tesoro de los Quimbayas a nuestra patria. Doctor Felipe, ¿cómo califica usted la decisión de la Corte Constitucional de pedirle al gobierno colombiano que por favor repatrie o haga la gestión para repatriar ese tesoro que está en España? Miguel Ángel, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un elemento que tenemos que tener como un hito o refundacional de nuestra quindianidad. Esto es un elemento sin precedentes. Las probabilidades hace un par de años de que esto se diera, incluso en los rumores a nivel político, a nivel jurídico, a nivel nacional, eran bastante escasas, pero definitivamente marca una nueva forma de relacionarse el Estado colombiano con las comunidades que hacen parte de su nación. En este caso nosotros somos una comunidad que está diferenciada por procesos históricos muy marcados y hablamos de la quindianidad. Nosotros los quindianos somos quienes hemos emprendido a la larga esta causa de repatriación y de recuperación del tesoro quimbaya, y esperábamos claramente que la Corte fallara a favor nuestro, no solo porque la donación era ilegal, sino porque el tesoro quimbaya nos representa como símbolo a nosotros como quindianos, y en un Estado social de derecho era innegable e imposible pensar otra cosa si no era la repatriación misma dentro de nuestro territorio, específicamente en el Quindío. Hablemos un poco del tema específicamente jurídico. Es decir, ¿cuál es el principal argumento que se presentó en la Corte Constitucional para que se tomara esta decisión de repatriar este tesoro, el tesoro de los Quimbayas? Nosotros giramos alrededor de dos argumentos. En principio, el primer argumento era por la vulneración a derechos colectivos, entre ellos la moral administrativa, el patrimonio público, específicamente el patrimonio público, porque el tesoro quimbaya definitivamente ingresa dentro del erario público cuando es pagada con dinero del Estado por funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones. ¿Y esto se pagó, lo compró el Estado? Claro que sí, 70.000 pesos en su época, Miguel Ángel, pero no cumplen los mismos requisitos de legalidad cuando pretenden enajenarlo al Estado español, y es ahí cuando se da un vicio de derecho que impide que la donación fuera legal. Ese era el primer argumento, pero como segundo argumento, y es el que se plantea el 28 de enero del 2016 en la Corte Constitucional, está el hecho de defender derechos culturales de los cuales el Estado Social de Derecho colombiano ha firmado tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a proteger dentro de los muchos derechos humanos, además de la participación, el derecho de acceso a la cultura. Y a nosotros los quindianos, también los colombianos obviamente, pero en especial los quindianos, se nos está privando del acceso a la cultura de nuestra tradición, precisamente porque no tenemos en estos momentos el tesoro como símbolo del cual nosotros podamos apegarnos y apalancar muchos otros procesos sociales y culturales. ¿Cómo va a ser todo el engranaje, la metodología, el proceso para que el gobierno cumpla la decisión de la Corte Constitucional? Bueno, esa es una gran pregunta que espero poder estar muy atento y observante de ver cómo se va a cumplir. Una aproximación que podríamos dar, obviamente esto amerita todas las pruebas en contrario y la historia misma se encarga de contradecir este tipo de aproximaciones, pero tratando de dar unas luces, podríamos decir que el gobierno colombiano va a tratar de prestar esos buenos oficios a través de Cancillería y a través de la Embajada de Colombia en España para buscar que se repatrie ese tesoro quimbaya a nuestro territorio colombiano. Es claro pensar, porque la dinámica internacional así lo dice, que España no está interesada en principio en entrar en una discusión a fondo por seguir manteniendo en su territorio el tesoro quimbaya, puesto que la razón es muy simple: el tesoro quimbaya en nada ocasiona una pérdida cultural para España. Su identidad española
con o sin el tesoro Quimbaya, sigue siendo su identidad española. Pero por el contrario, nosotros que fuimos una colonia de la cual vivimos el yugo español, sí necesitamos ese tesoro porque a nosotros sí nos afecta la identidad, y ellos no van a entrar en el discurso de la neocolonización porque precisamente tienen ahorita además muchos problemas como lo que acabamos de ver con Cataluña, donde no van a entrar en esa discusión, o lo más probable es que no entren en esa discusión y se puedan dar canjes diplomáticos sin la mayor fractura. Doctor Felipe Robledo, si finalmente España dice, listo, les devolvemos el tesoro, ¿dónde lo van a poner? Esa es una pregunta que también es muy importante tenerla en cuenta, Miguel Ángel, y en eso quiero ser muy enfático como académico, como abogado. El tesoro Quimbaya tiene que estar en el territorio quindiano, porque es más, nunca ha debido salir de ese territorio quindiano. Pensar lo contrario es tan absurdo como pretender legitimar Machu Picchu en una exposición itinerante en Nueva York, en Londres. Dejaría de ser ese paraíso místico de Machu Picchu. El tesoro Quimbaya necesita reposar en el Museo del Oro Quimbaya, que seguirá siendo obviamente de la nación de Colombia, pero que adquiere todas sus categorías es en el lugar donde precisamente fue sacado, en este caso el Quindío. Es así como nosotros vamos a San Agustín y encontramos sus piezas expuestas y exhibidas alrededor precisamente de la ciudad, porque es allí donde deben estar y es allí donde adquieren toda su simbología. El tesoro Quimbaya debe y tiene que estar en el departamento del Quindío. Porque además hace parte entonces de la recuperación de la identidad de los quindianos. Claro que sí, Miguel Ángel. Hace parte de nuestra simbología identitaria, de nuestra quindianidad. Es el símbolo por excelencia. Primero, nos conecta con los quimbayas precolombinos que no conocieron los españoles, se extinguen en el siglo X, fueron los creadores de este tesoro quimbaya y no sabemos por qué. Estamos ante una de las culturas con mayor auge tecnológico, de nada para envidiar a una cultura como Egipto o como los mayas. Dos, nos conecta con nuestros tatarabuelos y abuelos que a lomo de mula forjaron este departamento, cada una de sus ciudades, Montenegro, Quimbaya, Finlandia. Esos hombres que venían rudos y toscos con la guaquería pudieron forjar muchas de estas ciudades en torno a las casas de fundición. Y tres, a pesar de que pasaron más de 120 años de esos tatarabuelos que fundaron estas ciudades, de nuevo fueron los quindianos, en este caso la Academia de Historia del Quindío, el doctor Jaime Lopera, quien empezó una batalla campal, épica, en su momento digna de comparar con Miguel de Cervantes Saavedra. Nadie daba realmente una apuesta por ello, pero logran ir cohesionando las piezas hasta que logran demostrar que al día de hoy los quindianos seguimos anhelando tener el tesoro quimbaya y la tenemos como una causa común, tanto así que logramos crear dos ordenanzas en el 2005 y en el 2014 cohesionando todos los partidos políticos, sin importar liberales, conservadores, cambio radical, todos y cada uno de ellos dijeron: creemos en la apuesta porque nos identificamos con ello. Eso es la quindianidad y eso lo produjo el tesoro quimbaya. Doctor Felipe Robledo, muchísimas gracias. A usted, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias, doctor Felipe Robledo, y a ustedes, queridos amigos del Quindiano.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.